A veces me pregunto cómo terminé en una casa donde gritar es parte del desayuno. No es que me queje, claro. Ya me acostumbré. Aunque, si soy honesto, todavía me cuesta entender cómo Mitsuki logra subir el tono incluso cuando está de buen humor. Y luego está Katsuki, nuestro hijo. Él no grita, él explota. Literalmente. Me desperté con el sol filtrándose por la ventana, calentando apenas el tatami. Mitsuki ya no estaba en la cama. Ese día se levantó más temprano de lo normal, incluso para sus estándares. Se puso algo de ropa al azar, se recogió el cabello sin mucho esmero y se llevó a Katsuki a la estación. Era su primer día en la UA. No dijo gran cosa, pero se le notaba en la mirada. Estaba orgullosa, y un poco tensa. No porque dudara de él, sino porque lo conoce. Sabe cómo es. Sabe que su carácter es una chispa en busca de pólvora. Yo me quedé en casa, preparando café y unas tostadas, más por costumbre que por hambre. El silencio era raro. Por primera vez en años, no hubo un ya me levanté, imbéciles. Bajando desde el segundo piso. La casa Bakugo, hogar de la armonía, más o menos. Nunca fue fácil, pero tampoco aburrido. A estas alturas, me gusta pensar que soy el equilibrio entre tanto fuego cruzado. Ellos gritan, yo suspiro. Ellos se empujan, yo abro las ventanas para que se ventile el ambiente. Un sistema estable, si lo miras con cariño. Katsuki sigue viviendo con nosotros, claro. Pero desde que entró a la UA, su rutina cambió por completo. Sale muy temprano, antes de que siquiera el sol decida asomarse del todo, y vuelve entrada la tarde. A veces ni lo veo llegar. Otras veces, lo encuentro en el comedor, sudado, con los codos sobre la mesa y el ceño fruncido, mascullando insultos mientras hace la tarea. Llega cansado. El uniforme arrugado, las vendas en los dedos, el olor a esfuerzo pegado a la piel. No dice mucho, como siempre, pero uno aprende a leer el silencio de los hijos. Yo veo a un chico intentando no fallarse a sí mismo. Mitsuki y yo seguimos con nuestras rutinas. Ella con su empresa, que dirige con la misma energía con la que me regaña, y yo con mi trabajo en diseño industrial. Nada del otro mundo, pero me gusta. Me da tiempo para pensar. A veces, mientras hago planos, me viene a la cabeza la imagen de Katsuki entrenando o gritando en alguna transmisión de combate. Me pregunto si ya comió. Si se lesionó. Si está bien. Esa tarde llegué más temprano de lo habitual. La casa estaba silenciosa, lo suficiente como para escuchar mis propios pasos. Pasé directo a la cocina y me serví un vaso de jugo de naranja. Fue entonces cuando escuché un ruido raro. Algo seco, como un golpe, seguido de un crujido. Me pareció que venía del baño. Fruncí el ceño y me acerqué, algo confundido. ¿Mitsuki? Llamé con la voz algo apagada. Sí, querido. Estoy en el baño, respondió, con un tono, no sabría decir. Nerviosa, tal vez. Aunque también podía ser el vapor del agua. Escuché un ruido. ¿Estás bien? Ah, sí, sí. El jabón se me cayó. Ya sabes cómo resbalan esas cosas. Me rasqué la cabeza. Ya veo. Oye, Katsuki llegó. Creo que ya debería estar en casa, ¿no? Sí, creo que lo escuché llegar hace rato. Debe estar en su habitación. Pero no lo molestes, ¿sí? Está con algo de mal humor. Asentí por inercia, aunque no me convencía del todo. Así que, desobedeciendo amablemente la sugerencia, subí las escaleras y toqué la puerta de su cuarto. Katsuki, ¿estás ahí? Tu mamá dice que estás de mal humor. ¿Todo bien? Silencio. Miré el pasillo. Todo estaba en orden, pero no había señales de mi hijo. Viejo, estoy en la cocina. Gritó su voz desde el otro lado de la casa. Me giré de inmediato. Bajé y ahí estaba, sentado en la mesa de la cocina, comiéndose un sándwich con la misma intensidad con la que lanza explosiones. Estaba sin camisa, en shorts, y griega. Mojado. ¿Y eso? Pregunté, señalando su cabello húmedo y el brillo en su piel. Ejercicio. Estaba entrenando en mi cuarto. Esto es sudor. Lo miré con una ceja levantada. No olía a sudor. Olía a jabón. Ah, claro, claro, murmuré. Debo estar perdiendo el olfato. Me senté a su lado mientras él seguía comiendo sin mucho interés. No parecía incómodo. Solo agotado, agitado mejor dicho. A los pocos minutos, Mitsuki salió del baño, peinándose con los dedos, el rostro un poco enrojecido por el vapor. Se veía bien.
más arreglada de lo normal para estar en casa, pero no dije nada. «Te ves linda hoy», le dije. Ella sonrió y me dio un golpecito en el hombro. «Tonto». «Viejos raros», masculló Katsuki, sin levantar la vista del plato. Mitsuki y yo nos sonreímos uno al otro. 2 días después, ya era fin de semana. Nuestro día libre. Ni Mitsuki ni yo trabajábamos los fines de semana, y Katsuki tampoco tenía clases. La casa por fin se llenaba de un silencio que no pesaba, sino que se sentía como un descanso bien merecido. El sol entraba tibio por la ventana del comedor. No quemaba, pero iluminaba justo lo suficiente para no tener que encender luces. Mitsuki se movía por la cocina con su bata de dormir aún puesta, el cabello suelto, recién lavado. Se veía cómoda. Cansada, tal vez, pero tranquila. Yo me senté en la mesa y tomé un sorbo del café que había preparado. Era fuerte. Amargo. Del tipo que te despierta con una sola probada. «El café está delicioso», le dije con una sonrisa, inclinándome hacia ella para darle un beso en la mejilla. «Gracias, cariño», respondió, mientras me miraba de reojo con esa media sonrisa suya que me sigue gustando como el primer día. Apoyé la taza sobre el plato con cuidado, aún humeante. «¿No deberíamos despertar a Katsuki?», murmuré, mirando hacia el pasillo que conducía a su habitación. «Ya casi es mediodía». Mitsuki se encogió de hombros. «Que duerma. Es su día libre». Me quedé pensando. A veces uno se olvida de que, aunque todavía sea un adolescente gruñón, nuestro hijo también carga lo suyo. Entrenamientos, evaluaciones, presión constante, y esa necesidad suya de ser siempre el mejor. De ser el número uno. A veces olvido que, detrás de todo ese ruido y ese carácter explosivo, también hay un chico que necesita descansar. Así que no insistí. Solo me quedé ahí, en silencio, observando cómo Mitsuki lavaba unos platos con ritmo lento, como si el tiempo no tuviera prisa. La casa, por un momento, parecía un hogar cualquiera. Uno de verdad. 2 minutos después, Mitsuki asomó la cabeza desde la cocina, con el delantal puesto y una cuchara de madera en la mano. «Masaru, cariño, puedes ir acomodando la mesa para servir. Voy a despertar a ese mocoso», dijo con su tono habitual de autoridad tranquila. Tomé otro sorbo de café y dejé la taza con cuidado sobre la mesa. «¿No habías dicho que había que dejarlo descansar porque era su día libre?», pregunté con una sonrisa, más por escucharla que por discutir. Ella soltó un resoplido leve, casi divertido. «No importa. Que se levante y coma con nosotros. Si el estofado se enfría porque se quedó dormido, haré que se lo trague frío». La vi salir del comedor y subir las escaleras, sin prisa, pero decidida. Asentí, dejando que ella subiera mientras me dirigía al comedor. Fui colocando los platos uno por uno, luego los vasos, los cubiertos, y un par de servilletas que doblé como si el almuerzo fuera algo especial, solo por pasar el tiempo. Cuando terminé, miré alrededor. Todo estaba listo, menos ellos. Fruncí el ceño. «Vaya, ya ha pasado un rato», murmuré, y subí las escaleras con paso tranquilo. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Katsuki, que estaba apenas entreabierta. Me incliné un poco. Alcancé a oír algunas voces apagadas del otro lado. «Mamá, déjame hacerlo un poco más». «No, ya, que te levantes». Pero no lograba captar todo con claridad. Me froté el oído, fastidiado. «TSK, parece que me estoy quedando sordo», susurré, medio en broma, medio en serio. Me acerqué un poco más, esperando escuchar mejor, pero las voces seguían siendo algo borrosas. Entonces alcé la voz. «¿Está todo bien allá arriba?». Por un segundo no hubo respuesta. Luego, desde dentro, la voz de Mitsuki se escuchó responder. «Sí, sí. Ya vamos para allá». Aunque su tono sonó algo cansado, incluso, quizás, un poco nervioso. Fruncí las cejas, pero no dije nada más. Me di media vuelta y bajé de nuevo al comedor. «Bueno, ¿será que el hambre los hará bajar?», dije en voz baja, retomando mi lugar junto a la mesa, esperando a que todo volviera a la normalidad. Me senté en la mesa, esperando, con los brazos cruzados y la mirada fija en el vapor que salía del estofado. El reloj de pared marcaba el tiempo en silencio, mientras el olor de la comida llenaba el ambiente. Escuché pasos bajando por las escaleras y levanté la vista. Katsuki fue el primero en aparecer, con una sonrisa extrañamente amplia para un sábado al mediodía. Se le veía de buen humor, como si hubiera ganado algo o estuviera particularmente satisfecho.
Justo detrás venía Mitsuki, que bajó con la mirada un poco baja, las mejillas encendidas y ese gesto suyo que aparecía cuando estaba contrariada, o después de una discusión. Algo había pasado arriba. Seguro discutieron otra vez, como siempre. Pensé sin darle importancia. No dije nada. Solo observé cómo Mitsuki se dirigía a la cocina y comenzaba a servir los platos. Tomó una porción generosa de estofado y se la puso frente a Katsuki, sin mirarlo directamente. Él tampoco dijo nada, pero se sentó muy cerca de su madre, más de lo habitual. ¿Lo noté? Será un mocoso gruñón, pero al final quiere a su madre. No hay duda de eso. Mitsuki sirvió el resto sin decir mucho. Yo tomé mi tenedor y probé un bocado. Está muy bueno, como siempre, Mitsuki, dije, disfrutando del sabor. Gracias, respondió con voz suave, sin mirarme. Katsuki comía en silencio, pero no se le veía molesto. De hecho, su expresión era bastante contenida. Se notaba relajado, casi, satisfecho. Comimos así, sin muchas palabras al principio. Poco a poco, la conversación volvió a surgir. Una broma, un comentario suelto sobre el noticiero, alguna queja de Mitsuki sobre los vecinos. El ambiente, poco a poco, se fue despejando. La tarde transcurrió con tranquilidad. Vimos algo en la tele, hablamos un poco de cosas sin importancia, y dejamos que el día fluyera como si nada. Han pasado los días, y todos seguimos con nuestras rutinas, aunque los últimos días han sido extraños. No por algo evidente, como un portazo o un grito, eso aquí es rutina, sino por algo más difícil de señalar. Silencios. Silencios que, si no estás atento, pasan desapercibidos. Mitsuki y Katsuki siguen hablando, siguen comiendo juntos, siguen siendo ellos. Pero hay algo distinto. No sabría decir si es que Mitsuki evita mirarlo demasiado o si soy yo el que se está imaginando cosas, pero noto que ya no le responde con brusquedad con tanta frecuencia. Antes, cualquier excusa le servía para soltarle un comentario ácido, y él respondía con un bufido o una frase cortante. Ahora, en cambio, se cruzan palabras más medidas. Mitsuki le sirve la comida con un ahí tienes casi neutro, Katsuki responde un gracias sin levantar la vista, y ya está. Siguen discutiendo de vez en cuando, claro, porque si no, no serían ellos. Pero ahora esas discusiones parecen más breves, como si ninguno de los dos tuviera ganas de alargar el contacto, o como si no quisieran que yo los oyera. O quizá me lo estoy imaginando todo. Fue en medio de ese ambiente raro que, en la oficina, mi jefe pasó con un sobre y una sonrisa. Masaru, esto es para ti. Bono especial. 2 pases para el nuevo hotel que inauguraron en el centro. Incluye masajes, spa, piscina, sauna, y hasta jacuzzi. Es una promoción que estamos dando a algunos empleados, cortesía de la empresa. Le di las gracias y lo abrí. Fotos brillantes de gente envuelta en batas blancas, sonrisas perfectas, manos masajeando hombros, vapor subiendo de una piscina. El tipo de lugar donde el silencio no incomoda. Y ahí mismo pensé, esto es justo lo que necesitan. No para mí, claro, sino para ellos dos. Si Mitsuki y Katsuki se tomaran un fin de semana juntos, lejos de entrenamientos, horarios y trabajo, quizá podrían volver a su dinámica normal. Que para ellos normal significa discutir a gritos desde habitaciones distintas, pero al menos sería su forma de llevarse. La idea me vino casi de golpe mientras veía a Mitsuki moverse por la casa, revisando cosas aquí y allá más por costumbre que por necesidad. No es que estuviera agotada, pero llevaba tiempo sin permitirse un descanso de verdad. Pensé que un par de días fuera le vendrían bien, y a mí no me costaba nada encargarme de la casa. Claro, sabía que convencerlos sería otra historia. Mitsuki diría que tenía 1000 cosas que hacer, y Katsuki pondría cara de que preferiría, no sé, quedarse en casa haciendo tarea antes que meterse en un spa. Pero si lo presentaba como un regalo que no podían desperdiciar, tal vez aceptarían. Cuando le comenté la propuesta, Mitsuki reaccionó como esperaba. Dijo que le daba pereza, que no tenía ganas de moverse. Entonces añadí que podía ir con Katsuki, así pasarían tiempo juntos. Fue curioso ver la escena. Ella lo miró con un gesto entre duda y costumbre, y Katsuki, en lugar de fruncir el ceño o encogerse de hombros, le devolvió una sonrisa extraña. No la arrogante de siempre ni la que lanza antes de una pelea, sino una de esas sonrisas raras, confiadas, como si ya hubiera decidido que sí. Mitsuki no lo dijo de inmediato, pero vi cómo se le aflojaba la resistencia.
Esa leve sonrisa que apareció después me confirmó que aceptaba, aunque no lo quisiera admitir en voz alta. Yo solo les avisé que saldrían mañana en la tarde. La tarde siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Mitsuki y Katsuki estaban listos en la entrada, con maletas pequeñas y ropa cómoda. Ella llevaba una camiseta suelta que le quedaba perfecta, jeans ajustados y el pelo recogido en una coleta alta. Katsuki, como siempre, iba con su estilo. Sudadera negra, pantalones de chándal y esa expresión de esto es una molestia, pero bueno. Aunque, para ser honesto, no parecía molesto en absoluto. Más bien, relajado. Como si estuviera deseando que empezara el fin de semana. Les di un abrazo a los dos. Primero a Mitsuki. La apreté un poco más de lo habitual, oliendo su perfume suave mezclado con el champú que usa siempre. Ella me devolvió el abrazo con calidez, aunque noté que estaba un poco más distraída de lo normal. Quizás por el viaje. Cuídense mucho, ¿eh? Les dije, intentando sonar alegre. Y disfruten el spa. Se lo merecen. Tranquilo, viejo, respondió Katsuki, dándome una palmada fuerte en la espalda. Yo me encargo de que la vieja no se aburra. Lo dijo con esa media sonrisa suya, la que pone cuando está de buen humor. Mitsuki soltó una risita breve y le dio un golpecito juguetón en el brazo. No seas idiota, Katsuki. Y no te pases con las explosiones en el hotel, que nos echan. Él se encogió de hombros, pero la miró de reojo con una expresión tranquila. Mitsuki le devolvió la mirada un segundo más de lo habitual, y luego ambos se sonrieron levemente, como si compartieran un chiste privado. Me alegro verlos así. Más cómplices, menos peleas. Pensé que el viaje les iba a hacer bien a los dos. Los vi subir al taxi desde la puerta. Mitsuki se giró una última vez y me mandó un beso con la mano. Katsuki, sentado a su lado, le pasó un brazo por los hombros para acomodarse mejor en el asiento trasero, un gesto casual que hacía siempre cuando eran solo ellos dos. El taxi arrancó y se perdieron al final de la calle. Me quedé ahí parado un rato, viendo cómo desaparecían. La casa se sintió enorme de repente. Silenciosa. Vacía. Cerré la puerta y entré al comedor. Todo estaba en orden. Los platos del desayuno lavados, la mesa limpia. Pero no había ruido. Ni gritos, ni portazos, ni el sonido de Katsuki mascullando mientras hace tarea. Solo el tic-tac del reloj y el zumbido lejano de la nevera. Me senté en el sofá con un suspiro y encendí la tele. Puse un canal cualquiera, pero no prestaba atención. Mi mente seguía en la imagen de ellos subiendo al taxi. En cómo Katsuki le había pasado el brazo por los hombros, en la risa compartida. Me alegró de verdad verlos tan relajados juntos. Por fin se llevan bien sin discutir cada 5 minutos, pensé. Es normal. Son familia. Y Katsuki siempre ha sido protector con su madre, aunque lo demuestre a su manera. Me levanté, fui a la cocina y me preparé un café. Lo bebí solo, mirando por la ventana. El sol ya estaba bajando. La casa parecía demasiado grande para mí solo. Esa noche me costó dormir un poco. La cama se sentía fría sin Mitsuki al lado. Me di vueltas, pensando en ellos en el hotel. En la piscina, en el jacuzzi, en las habitaciones con vistas al centro. Imaginé a Mitsuki riéndose en el agua, con el pelo mojado pegado a la piel, hermosa en el agua. Cerré los ojos, pensando en los siguientes días. Va a ser un buen fin de semana para ellos. El sábado por la mañana me desperté temprano, como siempre. La casa seguía en silencio, pero ya no me sentía tan solo. Sabía que ellos estaban disfrutando su tiempo juntos. Me preparé un desayuno simple. Café, tostadas y un poco de fruta. Mientras comía, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mitsuki en WhatsApp. Mitsuki. Buenos días, cariño. Llegamos bien ayer, el hotel es precioso. El lobby tiene una fuente enorme y el olor a lavanda por todos lados. Katsuki ya está quejándose de que esto es demasiado frágil, pero se nota que le gusta. Te mando una foto del desayuno que nos trajeron a la habitación. Adjuntó una foto. Una bandeja con croissants, jugo de naranja, huevos revueltos y fruta cortada. En el fondo se veía una cama king size con sábanas blancas impecables. Mitsuki aparecía de perfil, sentada en el borde de la cama con una bata blanca del hotel, el pelo suelto y una sonrisa relajada. Katsuki no salía en la foto, pero se veía una mano masculina fuerte sosteniendo una taza de café justo al lado de ella. Yo. Qué rico se ve todo. Me alegra que estén cómodos. ¿Cómo amanecieron? Besos para los dos. Mitsuki.
Genial, dormimos como troncos. El colchón es una maravilla. Katsuki ya está pidiendo ir a la piscina, dice que necesita moverse un poco. Te mando otra foto cuando estemos ahí. Sonreí al leerlo. Era típico de Katsuki. No podía estarse quieto ni en un spa. Me imaginé a los dos bajando a la piscina, ella con su traje de baño favorito, el azul que le queda tan bien, él con sus shorts deportivos. Seguro discutirían por algo tonto. Un par de horas después llegó otro mensaje. Mitsuki, mira esto. La piscina es enorme, hay cascadas y todo. Katsuki ya se tiró de cabeza, el muy tonto. Adjuntó varias fotos. Una de la piscina al aire libre, con vapor subiendo del agua caliente. Otra de Mitsuki sentada en el borde, con las piernas en el agua, la bata del hotel abierta sobre el traje de baño, riendo con el pelo mojado pegado a los hombros. Y la última. Katsuki saliendo del agua, el cuerpo brillante por las botas, músculos marcados por el entrenamiento, con una sonrisa triunfal. Estaba justo detrás de Mitsuki, con una mano apoyada en su hombro como si estuviera ayudándola a levantarse. Ella lo miraba de reojo, con una expresión que parecía divertida, y un poco más. Se ve que lo están pasando bomba. Qué bueno que Katsuki se relaje un poco, siempre está tan tenso con la UA. Disfruten mucho, y no se olviden de la sauna, que es lo mejor para relajar los músculos después de entrenar. Mitsuki. Sí, ya vamos para allá. Katsuki dice que necesita sudar de verdad. Jaja. Te extraño, cariño. Nos vemos mañana por la tarde. Yo también los extraño. Dile a Katsuki que no se meta en problemas. Descansen y disfruten. Cerré el chat y me quedé mirando las fotos un rato más. Se veían felices. Mitsuki más relajada de lo que la había visto en meses, Katsuki menos gruñón. El brazo de él en su hombro, la forma en que ella lo miraba, todo parecía tan natural. Me sentí orgulloso de haberles dado este regalo. Era justo lo que necesitaban. Tiempo juntos, lejos del estrés diario. Me levanté, lavé los platos y decidí hacer algo productivo mientras esperaban. Limpié un poco la casa, ordené el cuarto de Katsuki, encontré un par de toallas húmedas en el suelo, pero nada raro, no quiso limpiar mucho para no desordenar. La tarde pasó tranquila. Recibí un último mensaje por la noche. Mitsuki, estamos en el jacuzzi ahora. El agua está caliente y hay burbujas por todos lados. Katsuki dice que esto es lo que necesitaba. Buenas noches, amor. Sueña bonito. No había foto esta vez, solo el texto. Me imaginé a los dos en el jacuzzi privado de la habitación, el vapor subiendo, la luz tenue. Mitsuki con la cabeza apoyada en el borde, Katsuki al lado, hablando de lo que sea. Quizás incluso riéndose de algo que solo ellos entienden, era raro imaginar a Bakugo riendo con su madre. Apagué la luz y me metí en la cama. La casa seguía en silencio, pero ahora se sentía menos vacío. El sábado por la noche ya estaba avanzado. La película en la tele se había convertido en ruido de fondo, y yo seguía pensando en ellos. Decidí llamar a Mitsuki para escuchar sus voces antes de dormir. Marqué su número. La primera vez sonó largo y saltó el buzón. ¿Estará durmiendo o cenando?, pensé. No me preocupé. Unos 20 minutos después volví a intentarlo. Esta vez contestó al cuarto tono, con la voz entrecortada y un poco jadeante. Masaru, dijo, como si estuviera intentando recuperar el aliento. Hola, cariño, respondí, sonriendo. Solo quería saber cómo van. ¿Están disfrutando? Sí, todo genial, respondió ella, y se oyó un golpe seco y rítmico de fondo, como piel contra piel, fuerte y constante. Luego un gemido bajo, ahogado, que parecía venir de ella misma. Acabamos de salir del jacuzzi. El ruido no paraba. Palmadas húmedas, carne chocando contra carne con un ritmo cada vez más rápido. También respiraciones pesadas, casi gruñidos, y el crujido inconfundible de un colchón que se mueve con fuerza. Un gemido más alto escapó, seguido de una que Mitsuki intentó disimular con una tos. Suena como si estuvieran haciendo ejercicio, comenté, divertido. ¿Katsuki te está dando un masaje? Sí, exacto, dijo ella rápido, la voz subiendo de tono. Me está masajeando la espalda. Tiene unas manos descuidadas, el idiota no sabe ser amable, ya sabes. Me duele un poco pero, está soltando todo. Se oyó otro golpe seco, más contenido, seguido de un gemido largo y tembloroso que no pudo ocultar del todo.
Luego un murmullo grave, ronco, que sonaba exactamente como la voz de Katsuki cuando está concentrado. Sí. Fruncí el ceño un segundo, pero luego entendí. Ah, claro. Seguro que Katsuki te está apretando los nudos. Se nota que está poniendo empeño. Mucho, mucho empeño, jadeó ella. Es que, tiene mucha fuerza después de entrenar tanto. Me está, llegando hasta los músculos profundos. El ritmo de los golpes se aceleró un poco más, húmedo y constante, con un crujido de cama que parecía que los resortes iban a romperse. Se oyó un gemido femenino más agudo, seguido de un cuidado ahogado que Mitsuki disfrazó con una risa nerviosa. Suena intenso, dije, riendo bajito. No lo dejes que te deje moretones, ¿eh? Que mañana vuelven y yo quiero verte en forma. No, no hay problema, respondió ella, la voz entrecortada. Es aceite del hotel. Muy bueno. Ayuda a que resbale mejor. Ah, ahí, justo ahí, maldita sea. Otro gemido largo, más profundo, seguido de un gruñido masculino bajo y satisfecho. El colchón crujió con un golpe particularmente fuerte, como si algo pesado hubiera caído o empujado. ¿Katsuki sigue ahí contigo? Pregunté. Sí, sigue aquí, dijo ella rápido, casi sin aliento. Me está ayudando con el aceite. Dice que tengo que relajarme del todo. Que cuide bien. Se oyó un SHH apenas audible, seguido de otro golpe rítmico y un gemido que Mitsuki intentó tapar hablando más alto. Dale un abrazo de mi parte, le dije. Y dile que no se pase, que mañana tienen que volver frescos. Claro, amor, jadeó ella. Te mando besos, y un abrazo de Katsuki. Nos vemos mañana por la tarde. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Descansen bien. Colgué y me quedé un momento mirando el teléfono. La llamada había sido un poco rara, sí, pero se notaba que estaban relajados. El ruido de los masajes era fuerte, pero Katsuki siempre ha sido así. Intenso, sin medias tintas. Me imaginé a Mitsuki boca abajo en la cama, con la bata abierta, y Katsuki arrodillado detrás, dándole un masaje profundo en la espalda y las piernas con aceite. Seguro por eso los gemidos y los golpes. Ella estaba disfrutando de verdad, y eso me alegró. Qué bueno que se cuidan mutuamente, pensé. Apagué la luz y me metí en la cama. Mañana volverían, y la casa volvería a llenarse de su energía habitual. Todo estaba perfecto. A la mañana siguiente, el domingo, me desperté con el sol filtrándose por la ventana del dormitorio. La casa seguía en silencio, pero ya no me pesaba tanto. Sabía que en unas horas volverían, y la rutina normal regresaría. Katsuki gritando algo sobre el desayuno, Mitsuki regañándolo por dejar los zapatos tirados, y yo en medio, sonriendo como siempre. Me preparé un café fuerte y me senté en la mesa del comedor. Mientras lo removía, pensé en llamarles para confirmar a qué hora llegaban. Quería estar listo con algo de comer cuando volvieran. Así que marqué el número de Mitsuki. Contestó al segundo tono. Masaru. Dijo, con la voz un poco amortiguada, como si estuviera masticando algo. Buenos días, cariño, respondí, alegre. ¿Cómo amanecieron? ¿Ya están listos para volver? Hubo una pausa breve, y se oyó un sonido húmedo, como si estuviera tragando algo con dificultad. Luego, un leve que terminó en un suspiro. Buenos días, sí, todo bien, dijo, pero su voz sonaba un poco entrecortada, como si estuviera concentrada en algo. Estamos desayunando en la habitación. El hotel nos trajo un buffet enorme a la cama. Se escuchó otro sonido. Un chasquido suave, como labios separándose de algo húmedo, seguido de un leve sorber. Luego, un gemido bajito, casi un ronroneo, que Mitsuki cubrió con una risita. Suena delicioso, comenté, riéndome. ¿Qué están comiendo? ¿Croissants? ¿Helado? ¿O Katsuki pidió algo más pesado? Ella soltó una risa ahogada, y se oyó otro sonido. Un chasquido húmedo, como si acabara de sacar algo de la boca para hablar, seguido de un jadeo corto. Un poco de todo, respondió, la voz más ronca de lo normal. Katsuki pidió un batido de proteína, y yo, estoy probando un flan napolitano cremoso que trajeron y un helado de vainilla. Está, muy bueno. Muy, sustancioso. Otro sonido. Un leve chapoteo, como si estuviera lamiendo algo, seguido de un prolongado que sonó casi como un gemido de placer.
Se oyó un murmullo grave de fondo, la voz de Katsuki, baja y satisfecha, y luego un leve crujido, como si alguien se estuviera acomodando en la cama. ¿Katsuki está ahí cerca? Pregunté, curioso. Sí, sí, está aquí, dijo ella rápido, y se oyó un leve chasquido otra vez, seguido de un jadeo más profundo. ¿Me está ayudando con el desayuno? ¿Quiere comerse toda la carne? Se escuchó un sorbo largo y húmedo, como si estuviera chupando algo con fuerza, y luego un gemido bajo que Mitsuki disfrazó con un carraspeo. De fondo, se escuchó la voz grave y arrogante de Katsuki, claramente molesto pero con un tono satisfecho. Deja de hablar tanto y sigue, vieja. No me hagas esperar. Mitsuki soltó una carcajada ahogada, y se oyó otro pop seguido de un gemido más profundo que intentó cubrir con una tos. Este mocoso, murmuró ella, pero sonaba más divertida que enfadada. Qué bueno que se estén mimando, comenté, sonriendo. ¿A qué hora piensan llegar? Prepararé algo ligero para cuando entren. En la tarde, sobre las 4 o 5, jadeó ella, la voz un poco temblorosa. Queremos aprovechar la mañana aquí. Descansar un poco más. Katsuki dice que necesita recargar energías antes de volver. Otro sonido húmedo, más intenso esta vez, como si estuviera lamiendo algo con dedicación, seguido de una suave. Perfecto, entonces los espero con cena lista, respondí. Disfruten lo que queda del desayuno. Claro, claro, dijo ella, con la voz cada vez más entrecortada. Te mando besos, amor. Nos vemos pronto, MMH. La llamada se cortó con un clic abrupto, justo después de otro chasquido húmedo y un gemido ahogado. Me quedé mirando el teléfono un segundo, pero luego sonreí. Se notaba que estaban relajados y disfrutando del último desayuno en el hotel. Mitsuki sonaba un poco agitada, pero era normal después de un fin de semana de relax y masajes. Y Katsuki ayudándola con la comida, qué detalle más lindo. Siempre ha sido protector con su madre, aunque no lo demuestre con palabras. Me levanté, lavé la taza y empecé a planear la cena. Algo sencillo. Arroz, estofado, y quizás un postre. Quería que volvieran a casa sintiéndose bienvenidos. Todo estaba perfecto. Sobre las 5 de la tarde escuché el taxi detenerse frente a la casa. Me acerqué a la puerta con una sonrisa, listo para recibirlos. Mitsuki salió primero, con la maleta pequeña en la mano y el pelo suelto, brillante como si se lo hubiera lavado esa misma mañana. Llevaba la camiseta suelta y los jeans del viernes, pero se veía descansada, con las mejillas un poco sonrosadas por el sol y una expresión tranquila que me gustó ver. Katsuki bajó detrás, con su sudadera negra y la mochila colgada de un hombro. Cerró la puerta del taxi con un golpe seco y se quedó ahí un segundo, estirando el cuello como si el viaje lo hubiera dejado un poco adormilado. Bienvenidos, dije, abriendo los brazos. ¿Cómo les fue? Mitsuki me dio un abrazo rápido y firme, como siempre. Olía al champú del hotel mezclado con su perfume habitual. Bien, cariño, respondió con su tono de siempre. El sitio era lujoso pero valió la pena. Dormí como nunca. Katsuki pasó a mi lado, me dio una palmada en el hombro y masculló un gracias sin mirarme mucho. Fue raro oírlo decirlo tan directo como un gracias, pero me alegró. ¿Todo bien, hijo? Pregunté mientras entrábamos. TCH. Perfecto, respondió, dejando la mochila en el suelo del pasillo. Necesitaba desconectar un poco de la mierda de la Mitsuki soltó una risita desde la cocina. No seas grosero, Katsuki. Tu padre se tomó la molestia de regalarnos este fin de semana tan espectacular. Él se encogió de hombros, pero no replicó. Se dirigió a la nevera, sacó una botella de agua y se la bebió casi de un tirón. Mitsuki empezó a guardar las cosas de la maleta en el lavadero, moviéndose con su energía habitual. Mientras preparaba la cena, los oí hablar en la sala. Mitsuki contándole algo sobre la piscina y Katsuki respondiendo con sus típicos monosílabos. ¿Quieren contarme cómo fue? Pregunté desde la cocina, removiendo el estofado. Va, lo típico, dijo Mitsuki, asomando la cabeza. Piscina, sauna, masajes buenos. Comida decente. Katsuki casi revienta una toalla intentando secarse como animal. Cállate, vieja, gruñó él desde el sofá. Ella soltó una carcajada burlona corta y volvió a lo suyo. Durante la cena hablaron de tonterías. Del tráfico de vuelta, del profesor que Katsuki odia, de los vecinos que pusieron música alta el sábado. Mitsuki me rozó la mano al pasarme la sal, como siempre.
Katsuki comió el doble de lo normal y se levantó a lavar su plato sin que nadie se lo dijera. Después de cenar, Katsuki subió a su cuarto diciendo que tenía que repasar apuntes. Mitsuki se quedó un rato conmigo en el sofá, viendo una serie sin prestarle mucha atención. Apoyó la cabeza en mi hombro un momento, suspiró y dijo: «Gracias, Masaru. De verdad. Me hacía falta salir un poco de la rutina». Le besé la frente. «Me alegra que lo hayan pasado bien los dos». Ella sonrió, me dio un beso rápido en la mejilla y subió a cambiarse. La casa volvió a llenarse de sus ruidos habituales. El agua de la ducha, los pasos pesados de Katsuki en su cuarto, el crujido de la cama cuando Mitsuki se metió. Todo exactamente igual que antes. Me fui a dormir contento. Habían vuelto relajados, más unidos quizás, y la familia se sentía en paz. Perfecto. Unos días después, la rutina había vuelto a instalarse en la casa como si el fin de semana en el hotel nunca hubiera pasado. Todo fluía con normalidad. Katsuki saliendo temprano a la UA, Mitsuki manejando sus cosas con su energía habitual, yo en el trabajo. Las noches eran tranquilas, como siempre. Esa noche me acosté temprano. El cansancio del día me golpeó fuerte y caí rendido casi al instante. Recuerdo vagamente que, en algún momento, sentí que Mitsuki se movió a mi lado. Abrí los ojos un segundo, lo justo para verla levantarse de la cama con cuidado, en silencio. La luz de la luna entraba por la rendija de la cortina y le dibujaba la silueta. Pensé, medio dormido, que seguramente iba al baño o a por un vaso de agua. No le di importancia. Cerré los ojos otra vez y me dejé llevar por el sueño. Un rato después, no sé cuánto, quizás media hora, me desperté con ganas de orinar. La mente todavía nublada, el cuerpo pesado. El lado de Mitsuki estaba vacío y frío al tacto, pero ni siquiera registré eso del todo. Me levanté tambaleándome, salí al pasillo y me dirigí al baño. La casa estaba en completo silencio. Solo se oía el goteo lejano de una llave en la cocina y, muy a lo lejos, un perro ladrando en alguna calle vecina. Mientras caminaba de vuelta, con el sueño atacándome otra vez, capté unos sonidos leves provenientes de la habitación de Katsuki. La puerta estaba entreabierta apenas 1 centímetro, lo suficiente para que saliera un hilo de luz tenue. Eran ruidos cortos, contenidos. Jadeos suaves, como si alguien estuviera haciendo esfuerzo físico sin querer despertar a nadie. Y voces bajas, casi susurros. «¿Así te gusta, vieja? No hagas ruido, mocoso estúpido». No entendí bien las palabras. Sonaban borrosas, mezcladas con la respiración agitada. Con la cabeza embocada por el sueño, pensé que Katsuki estaría viendo algo en la computadora con los auriculares mal puestos, o quizás jugando online y hablando con algún compañero de la UA a horas intempestivas. Nada raro. A veces se queda despierto hasta tarde entrenando o viendo vídeos de héroes. No le di mayor importancia. Me metí de nuevo en la cama, me acomodé bajo las sábanas y me dormí casi de inmediato. Cuando volví a despertar, ya entrada la madrugada, sentí el calor familiar de Mitsuki a mi lado. Estaba acostada de espaldas a mí, respirando tranquila, como si nunca se hubiera movido. Ni siquiera recordé del todo lo de antes. Solo me giré, la abracé por detrás por costumbre y seguí durmiendo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté de pasada: «Oye, anoche te levantaste, ¿no? Tardaste bastante en volver a la cama». Mitsuki, que estaba sirviendo café, me miró con su expresión habitual. Una ceja levantada y media sonrisa sarcástica. «¿Eh? Ah, sí», dijo, encogiéndose de hombros. Me desperté con sed y bajé a la cocina a por agua. Al final me puse a hablar por teléfono con Yumi y con Kaori, esas dos tontas. Se nos fue el tiempo hablando de tonterías del trabajo y de los vecinos. Ni me di cuenta de la hora. Katsuki, que masticaba su tostada con intensidad, soltó un bufido sin levantar la vista. «Viejas chismosas, cállate, mocoso», replicó ella automáticamente, dándole un golpecito en la cabeza con la cuchara. «Tú también hablas hasta por los codos cuando quieres». Él gruñó algo ininteligible, pero no discutió más. Yo me reí bajito. Todo normal. Mitsuki y sus llamadas nocturnas con las amigas no eran nada nuevo. A veces se emocionaba y se le iba el tiempo. Me alegró que hubiera dormido bien después. Terminé mi café, besé a Mitsuki en la mejilla antes de salir al trabajo y le deseé buen día a Katsuki.